Biblia, ábrala en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Ponga capítulo 15, debió haber dicho. Manténgala ahí que vamos a estudiarla ya mismo. Praise the Lord. Nuevamente, Éxodo capítulo 15. Jehová es mi fortaleza, mi refugio. Me acompaña, Jehová es mi fortaleza. El Espíritu Santo me acompaña. Mi confianza está puesta en él. All right. That's where we want to go. Por ahí es que vamos. Mi confianza está puesta en Él. Mi confianza está puesta en el Señor. Ok, pues acompáñeme a orar un momentito. ¿Está bien? ¿Le parece bien? Sí. Ahí donde está. Padre, qué bueno tú eres. Padre, qué inmensamente misericordioso eres con nosotros. Padre, qué hermoso es poder descansar en ti. Tu presencia en nuestra vida, sobre todo desde que te conocimos, ha sido suficiente. Por eso en esta hora, al comenzar la enseñanza, tu Espíritu Santo me mueve a declarar, a confesar, a proclamar públicamente que tú, que has sido suficiente durante toda nuestra vida, eres digno de nuestra confianza el resto del camino. Tú has estado con nosotros en el horno de la aflicción, tú has caminado a nuestro lado, tú has sido el que ha prendido el horno, tú eres el que tiene tu mano puesta sobre el control de la llama y tú eres el que ha prometido que luego de pasar por la circunstancia que sea donde nuestra fe sea aprobada, saldremos puros como el oro. Nuestra confianza está puesta en ti. Yo en esta hora te imploro que vuelvas nuevamente a tener misericordia de mí, que soy un hombre salvo por tu gracia. Es por tu misericordia que no he sido destruido en esta mañana. Fue fresca, nueva para mí esta mañana. Y al igual que anoche, antes de acostarme, hoy al levantarme, vuelvo a decirte, Señor, que tú eres mi porción. Que he creído lo que tu palabra dice, que estoy contento con mi situación presente, porque tú has prometido que nunca me vas a dejar y nunca me vas a abandonar. Por lo tanto, no temo lo que el hombre, ni Satanás, ni nadie pueda hacerme, Señor. Gracias por la forma en que durante este día nos has cuidado. Gracias por el tiempo que hemos pasado desde temprano, en las reuniones, en las escuelas bíblicas, Señor, y en nuestra interacción unos con otros. Gracias por habernos sellado con el Espíritu Santo. Gracias por haber derramado tu amor en nuestros corazones. Gracias por habernos dado tu palabra, Señor. Y al igual que dijimos el domingo pasado, tu palabra continúa ardiendo en nuestros huesos y es imposible para nosotros no dejar de hacer lo que tú nos llamaste a hacer, que es proclamar tu palabra. Así que hoy, Padre, pues
te imploro que mientras te sirvo, que tu palabra traiga a mi vida el aliento, la esperanza, el consuelo, la fortaleza que tú has prometido a tu pueblo y que tú has cumplido, Señor. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que nunca le ha entregado su vida a Cristo, mi esperanza es que pueda ver a Cristo, Señor, en la porción bíblica que vamos a considerar. Ayúdame, por favor. Dame la salud que necesito para poder servirte en esta hora. Igualmente te suplico por el pastor Willy, la hermana Rosita, el pastor Marcel, las personas que te sirven a ti, Señor, con tanta dedicación y esmero al servirle a tus chiquitos en la guardería en este momento. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 15. Yo voy a leer la porción bíblica. Usted si la abre ahí, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 27. Right? Los pasajes que vamos a considerar en esta tarde son los versículos del 22 al 27. Lo mejor que podemos hacer es tener una idea del contexto en el cual es lo que se nos narra en los versículos del 22 al 27 ocurre, por qué está escrito eso ahí, por qué esas exhortaciones ahí. Y luego de eso, pues, dirigidos por el Espíritu Santo y utilizando el bosquejo que hemos provisto, vamos a hacer una aplicación de esta porción bíblica. Lo que precede a lo que vamos a leer en este momento es la intervención de Dios sobrenatural de forma gloriosa para con el pueblo de Israel, al Dios intervenir, enviar, escoger a su siervo Moisés para que fuese el agente humano de liberación de su pueblo, luego de 400 años de esclavitud. Dios interviene soberanamente, Dios escoge soberanamente para hacer un vaso de bendición, escoge soberanamente al faraón para hacer un vaso de destrucción. Dios escoge a este faraón para, por medio de él, recibir la gloria y la honra que Dios merece. En los pasajes que preceden a este capítulo 15, vemos como Dios conduce a su pueblo a través por medio o utilizando una columna de fuego y de nube. Vemos a Dios haciendo uno de los milagros más grandiosos en toda la Escritura, que es la apertura del Mar Rojo, permitiendo que el pueblo de Israel pase a través de ese camino que Dios abre. Vemos al pueblo de Israel respondiendo a ese desafío. Moisés un tanto atemorizado, clamando a Dios, Dios diciéndole, ¿qué esperas ahí? Echa para adelante, haz lo que yo te mandé a hacer. Lo hace, el resultado es que la gloria de Dios es manifestada. Y llegamos entonces al capítulo 15. Aquí lo que encontramos es una expresión de cánticos de agradecimiento, de celebración por la victoria que Dios le ha concedido. Sin embargo, al final, los versículos que nos preocupan en esta tarde, pues, tienen un matiz distinto y son los que nos preocupan en nuestra enseñanza en el día de hoy. Así que lea conmigo ahí, yo voy a leer, usted simplemente visualmente pues me acompaña. Versículo 1 del capítulo 15 dice: Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico a Jehová luego de haber cruzado el Mar Rojo. ¿Ok? Este era el cántico. Cantaré yo a Jehová porque se ha cubierto de gloria. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Eso fue lo que cantamos hace un momento, que todos y cada uno de los que estaban aquí, que estaban adorando y alabando a Dios, se llenaron de gozo, palmetearon, y si hubiese dado la oportunidad de danzar, lo hubiesen danzado. Versículo 2. Eso es parte de lo que cantamos. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré.
el Dios de mi padre, a quien yo enalteceré. Jehová es un guerrero, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón. Esa parte no está ahí, pero fue lo que nosotros cantamos. Y su ejército. Lo mejor de sus capitanes en el mar rojo se hundió. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Jehová, ha magnificado tu poder. Tu diestra, Jehová, ha aplastado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Al soplo de su aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Versículo 9. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruiré a mi mano. Soplaste, versículo 10 dice: con tu viento, hablando de Jehová, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Esto es un cántico de alabanza, lo que estamos leyendo. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, que compraste, que liberaste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Es parte del plan soberano de Dios. El dolor se apoderó de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, se acobardarán todos los habitantes de Canaán. Que caiga sobre ellos temblor y espanto. Ante la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que se haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en la tierra prometida, en el lugar donde has preparado, oh Jehová, tu morada, en el santuario que tus manos, oh Jehová, has afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Cuando el faraón, versículo 19, entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, Jehová hizo que las aguas del mar se volvieran contra ellos, mientras los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Ahora esto sucede. Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón y de Moisés, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con pandero y danzas. Y María repetía: cantar a Jehová porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Gloria al nombre del Señor. Mientras esto está sucediendo, mientras esta celebración, Moisés interviene de forma categórica, de forma firme. Moisés dice: stop. Se acabó la celebración. Moisés, mire lo que dice, hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara o Mará. I still don't know which one is the right one. Pero no pudieron beber las aguas de Mará. I'm going to say Mará para efectos míos, ¿ok? Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés, diciendo: ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Lo echó en las aguas, Moisés, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios les dijo:
si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié, obviamente Dios hablando sobre los egipcios, traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Señor, me ayude a hacer una exposición fiel, su santa palabra. El bosquejo que tienen en sus manos tiene un título, son 4 palabras: desengaño, decepción, desilusión, desaliento. Las 4 pueden ser consideradas como sinónimos, pero también podemos decir que el desengaño produce decepción, que la decepción produce desilusión, y cuando esas 3 cosas están presentes en la vida de nosotros, el resultado es desaliento. Cada una de esas 4 palabras se encuentran claramente expresadas, aunque literalmente no, en la porción bíblica que leímos en esos últimos 5 versículos del 22 al 27. Así que lo que vamos a hacer a través del estudio de esta porción bíblica, vamos a identificar algunas sugerencias, algunas enseñanzas, alguna instrucción bíblica que usted y yo podemos extraer de esta porción bíblica en cuanto a cómo usted y yo, como verdaderos seguidores de Jesucristo, personas que hemos sido salvos por la gracia de Dios, personas que Dios en su plan soberano ha decidido poner sus ojos sobre nosotros, personas que Dios nos ha llevado a los pies de Jesucristo, personas que Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, personas que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que nosotros, verdaderos discípulos de Jesucristo, verdaderos cristianos, debemos bregar, debemos responder ante circunstancias que provocan desaliento, desengaño, desilusión, decepción? El desengaño, la desilusión, la decepción, desaliento, es una experiencia común entre todos los seres humanos. Hay un ser humano que no haya experimentado eso en su vida y es muy probable que en el día de hoy algunos de nosotros, si no todos de nosotros, en una forma u otra estemos experimentando eso. Ahora, hay algunas causas clásicas que provocan desengaño en nuestra vida. Ciertos eventos provocan desengaños, eventos que usted paga cierto dinero con la expectativa de experimentar algo y cuando usted asiste, el evento no es lo que usted pensaba que era. ¿Amén? Algunos eventos provocan desengaño en la vida de nosotros. Algunas cosas también provocan desengaño. Somos bombardeados constantemente por una empresa de publicidad que nos trata de vender cuanta posesión usted y yo posiblemente no necesitamos. Muchas veces muchas veces nosotros caemos presa de esa publicidad y compramos cosas anticipando que van a tener tal o cual función en nuestra vida, y cuando nosotros las compramos o nos las regalan, pues no resultan ser lo que nosotros pensábamos que era. ¿Amén? Así que ciertas cosas en nuestra vida provocan desengaño, desilusión, decepción y por ende desaliento. Sin embargo, la mayor causa de desengaño, de desilusión, de decepción, de desaliento en la vida del ser humano son otros seres humanos. Las personas son la mayor causa de desengaño en la vida del ser humano. Nada nuevo, nada que le haya sorprendido a Dios. La Escritura está llena de ejemplos de cómo el pueblo de Dios provocó decepción, desaliento. El domingo pasado hablamos de Jeremías, y si usted no se acuerda de nada, por lo menos debe de recordar la angustia de Jeremías ante la decepción, la desilusión, el desaliento que emanaba de la respuesta del pueblo de Dios ante la proclamación llena del Espíritu Santo de este gran siervo de Dios que se llamaba Jeremías. Así que la mayor fuente de desaliento, de decepción, de desengaño en nuestras vidas son otras personas, gente, si usted quiere. ¿Qué clase de gente? Antes de identificarla, le suplico por favor que antes de poner nombres, piense primero en usted.
¿Qué clase de gente provoca decepción, desengaño, desaliento en nuestra vida? Gente mal agradecida. Gente que le falla a usted. Personas que traicionan la confianza que usted pone en ellas. Usted le confiesa algo, usted le comparte algo, usted le suplica privacidad, confidencialidad, sin embargo hacen caso omiso a eso. Personas que te dicen una cosa y luego hacen otra cosa. Personas que te hieren intencionalmente y personas que a veces te hieren sin querer, queriendo. Una de las cosas que más provoca desengaño, desaliento, desilusión, decepción, son personas que malinterpretan, tergiversan lo que tú has dicho. Alguien hace mucho tiempo me mencionó que tener éxito en la vida, incluyendo la vida como cristiano, ese éxito es grandemente determinado por nuestra capacidad de lidiar, de bregar con personas que nos desilusionan, con personas que nos decepcionan. Moisés era un experto bregando con ese tipo de gente. Un pueblo, el pueblo de Israel, experto creando decepción, desengaño, desilusión. Cuando leemos el Antiguo Testamento, una de las cosas que caracterizan más al pueblo de Israel era la capacidad que tenían ellos de quejarse. Pasatiempo número uno del pueblo de Israel era quejarse, lamentarse. La Escritura nos enseña que es precisamente esa condición de quejarse y murmurar lo que provoca que pase 40 años deambulando en el desierto. Una de las cosas que vemos consistentemente en la historia de Moisés con relación al pueblo de Israel es que este pueblo constantemente desafiaba el liderato de Moisés. Un pueblo que consistentemente dudaba de las decisiones de Moisés. Un pueblo que criticaba y cuestionaba las decisiones de Moisés. La porción que nos preocupa, estos 5 versículos al final del capítulo 15 que nos preocupan en el día de hoy, lo que trae a nuestra consideración es un incidente donde el pueblo de Israel se está enfrentando con un problema serio. Es el problema de la falta de agua. Es interesante que cuando usted considera la historia del pueblo de Israel, vemos que consistentemente el pueblo de Israel tenía problemas con el asunto del agua. En el Mar Rojo, el problema era que era demasiado agua. Y el asunto era cómo vamos a cruzar todo este agua. En la porción que nos preocupa, el incidente en el desierto, esa jornada en el desierto, era la escasez de agua. Primero era cómo vamos a cruzar todo este agua, ahora es dónde vamos a encontrar agua. Y más específico aún, en el incidente que vemos en el día de hoy, en la situación de Mará, el asunto era la amargura del agua. Paso, no decía nada de que el agua estaba envenenada o que el agua iba a matar a la gente, simplemente lo decía que el agua estaba amarga. ¿Cómo pretendes que nosotros tomemos de ese agua que está amarga? Es que veamos nuevamente estos versículos del 22 al 27, por favor. Están en sus notas, está en su Biblia, y si no me equivoco, está aquí en la pantalla. Del versículo del 22 al 27, por favor, hermana Shirley, donde dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Así dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Como dije hace un momento, literalmente es Moisés fuerza al pueblo a salir de las orillas del Mar Rojo
donde habían estado celebrando, donde habían estado danzando, donde habían estado cantando ¿de qué? Cantando de la gloria de Dios. Right? Y esa frase que se repite constantemente, celebrando el hecho de que Dios había echado al caballo y al jinete, hablando de las fuerzas, de los ejércitos del faraón. Nos dice entonces que salieron al desierto de Shur, desierto, región árida, región no cultivable, región donde no se puede vivir porque es un lugar inhóspito. Por cierto, esa travesía en el desierto le daría a Israel una revelación de quiénes en realidad ellos eran, uno, y dos, también le iba a dar una revelación a ellos de los caminos de Dios, de los pensamientos misteriosos de Dios. Nos dice que la cosa se complica inmediatamente porque por 3 días anduvieron por el desierto sin hallar agua. Entienda por favor que la misma columna de nube y la misma columna de fuego que los había dirigido previamente continuaba dirigiéndolos. Así que guiados por la columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche, Israel, su gente, sus animales, caminaron por un lugar donde no había pastos, porque era un área silvestre, donde no había agua. Es interesante considerar el hecho de que el asunto de la falta de agua es un asunto de vida y muerte, particularmente si se trata de un lugar como el desierto donde ellos se encontraban. Versículo 23. Nos dice entonces que llegaron a este lugar, llegaron a Mará, pero no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mará. Lo que debemos considerar sobre este particular es que Dios es, repita conmigo, Dios es soberano. Right? Y Dios soberanamente, porque le plació, deja que Israel sienta en carne propia la esterilidad, porque en un desierto no se produce nada. Right? La esterilidad, si usted quiere, y la amargura del desierto. Dios en su plan soberano permite que la columna de nube y la columna de fuego lo guíen directamente a este lugar que se llama Mará. ¿Estamos? Por otro lado, podemos decir que pasar 3 días sin agua y que cuando al finalmente encuentro agua, esa agua sea amarga, no es necesariamente lo que estas personas esperaban del Dios Todopoderoso que días antes había abierto el Mar Rojo para que ellos cruzaran. No era lo que ellos esperaban. Así que sin duda de ninguna clase, ellos estaban decepcionados, ellos estaban desilusionados, ellos estaban desalentados. Obviamente lo que ellos estaban pasando 3 días en el desierto y cuando finalmente llegamos a este lugar donde hay agua, esta agua está amarga, no es lo que nosotros estábamos esperando. Hay desengaño, hay decepción, hay desilusión y por ende desaliento. Versículo 24. El pueblo hizo lo que era su pasatiempo número 1, se puso a murmurar contra Moisés, diciendo, ¿qué hemos de beber? Ese es el mismo pueblo que 3 días antes estaba cantando y alabando hacia Dios, ahora está murmurando contra el mismo Dios que estaban proclamando su grandeza y sus proezas y su poder. Así que la alabanza a Dios en el Mar Rojo fue reemplazada por las quejas, la murmuración de la gente en Mará. Nos dice entonces que el pueblo empezó a murmurar contra Moisés
Y hay que tener claro que al murmurar contra Moisés, estaban en esencia murmurando contra Dios. Nuevamente, se olvidaron que fue la columna de nube y la columna de fuego la que los condujo a ese lugar. Fue la mano de Dios. No fue Moisés. ¿Cuántos alaban a Dios porque es un Dios soberano? Si hay una cosa que precisamos entender y tener claro y traer a nuestras vidas y ver la aplicación de esto en nuestras vidas, es la soberanía de Dios. Eso nos ayuda a tener una perspectiva mucho más clara que la que usted y yo podemos tener sin ella. Ahora, ¿qué en realidad, en términos humanos, términos más prácticos, es lo que provoca la murmuración? Le explico. Lo que provoca la murmuración es el hecho de que los ojos de la gente ya no estaban puestos en Dios. A pesar de todas las expresiones de las maravillas del poder que Dios había expresado y que ellos habían visto, sus ojos ya no estaban puestos en ese Dios. Si hubiesen estado puestos en ese Dios, no hubiesen murmurado contra Moisés y obviamente contra Dios. Versículo 25. Nos dice que entonces Moisés clamó a Jehová. En otras palabras, que Moisés hizo lo que el pueblo de Israel debió haber hecho y no hicieron. Que fue llevar el asunto, la cuestión en oración delante del Dios Todopoderoso, que ya ellos habían visto expresar su poder. El pueblo no lo hizo, pero Moisés, siervo de Dios, humilde y manso, alabado Cristo, palabra mansedumbre solamente utilizada con referencia a Moisés y al Señor Jesucristo en la Biblia. Moisés eleva una oración a Dios. Y nos dice la Escritura que Moisés no clama a Dios en vano, porque el Dios al cual él clamó vino a rescatarlo. Nos dice entonces que Jehová le mostró un árbol, Moisés lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Hay mucho que decir, pero no hay tiempo para decir todo lo que se puede decir sobre el asunto. Lo que creo que vale la pena recordar es el hecho de que Dios lo que hace no es crear un árbol, Dios simplemente le muestra un árbol o un madero, muchísimo mejor traducción, que había estado allí durante todo el tiempo, pero que Moisés no se había percatado de la existencia del mismo, o que Moisés no conocía las capacidades sobrenaturales que tenía ese árbol para tornar en dulce la amargura de esas aguas. Dios le muestra, Dios le dice, Moisés, ahí está. Y nos dice entonces que las aguas se endulzaron. Mucho se puede decir, pero tampoco hay mucho tiempo. El punto aquí que vale la pena señalar para nosotros en la enseñanza que tenemos en esta tarde es que no fue hasta que Moisés le mostró el árbol, mejor Dios le mostró el árbol, que Moisés se percató de la provisión de la gracia de Dios. No es hasta que Dios nos muestra, aquí está mi gracia, aquí está mi fidelidad, aquí está mi presencia, que usted y yo nos percatamos de la presencia de la gracia de Dios. Si no me entienden, lo que quiero decir con esto es que este evento en particular, o este aspecto de este evento, que Dios le muestra algo que estaba ahí, que no se había percatado, o que no reconocía el poder que eso tenía, nos recuerda lo ciego que nosotros somos. Alguien dice amén. Nos recuerda lo mucho que dependemos de Dios. Continúa el versículo 25 diciéndonos que allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Podemos decir sobre esta frase, allí le dio estatutos y ordenanzas, que mientras el pueblo había estado en Egipto, nada se le había dado en cuanto a las instrucciones de Dios con relación a su conducta o lo que se esperaba de ellos.
Pero ahora, alabado Cristo, porque nosotros estamos en ese lado también, ya nosotros cruzamos el mar rojo en Cristo Jesús. Ahora, en Egipto no se le mencionó nada, pero ahora que habían sido redimidos, que habían sido rescatados, que habían sido salvados, las demandas del gobierno de Dios le habían sido declaradas, le habían sido impuestas. La frase "y allí los probó" simplemente nos sugiere que fueron colocados en una posición donde iba a ser, gloria al nombre de Jesucristo, iba a ser necesario para ellos. Es bueno cuando Dios nos prueba, es bueno cuando Dios nos coloca en estas posiciones. Fueron colocados en una posición donde sería necesario para ellos ejercitar su fe, iba a ser necesario para ellos ejercitar su paciencia, iba a ser necesario para ellos ejercitar su obediencia a lo que Dios ha establecido en su palabra. Un fuego que me quemaba dentro de mí, la palabra de Dios en mis huesos. Traté de resistirla, traté de no hablar de ella, pero no pude. Acuerda las palabras de Jeremías la semana pasada. Fueron colocados en una posición donde era necesario ejercitar su fe, su paciencia, su obediencia. Y más importante, creo yo, para el beneficio de cada uno de nosotros, los que somos de Cristo, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, fueron colocados en una posición de, fueron obligados a ejercitar su autonegación. Si hay algo que necesitamos cada uno de nosotros en esta vida es negarnos a nosotros mismos. Buscar que el gobierno soberano de Cristo se ejerza en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, y negarnos a nosotros mismos. Eso nunca va a construir una iglesia grande. Eso nunca va a provocar que la iglesia se llene. Porque es contrario a lo que el ser humano quiere. Es contrario a lo que la cultura de nosotros promueve. Versículo 26. Les dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios. Eso es en referencia a la serie de instrucciones y estatutos que estaban ellos próximos a recibir por medio de la ley que Dios iba a concederle a través de su siervo Moisés. La frase que dice: y hacen lo recto delante de los ojos, de sus ojos, simplemente lo que sugiere nuevamente es poner en práctica lo que Dios ha establecido como bueno. En el idioma hebreo comunica la idea de hacerlo sin disputar, hacerlo sin contradecir, hacerlo sin murmurar, sin refunfuñar. Y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Esto quiere decir, si escuchan y ponen en práctica todas las regulaciones morales, ceremoniales y judiciales que Dios le va a dar. El resultado de eso va a ser lo siguiente. ¿Qué va a ser? Que ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti. No está hablando de salvación. No está hablando de que Dios nos va a salvar si nosotros hacemos lo recto delante de sus ojos, si escuchamos atentamente la voz de Jehová, si damos oído a sus mandamientos y guardamos sus estatutos, porque si fuera eso, entonces seríamos salvos por obras, y nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Y esto no es nuestro a través de la fe, por medio de la fe, y no es nuestro porque es un don de Dios. Así que lo que está hablando aquí es en referencia, cuando dice: no es ninguna de las enfermedades que te envié sobre Egipto traeré sobre ti. Una de dos cosas: está hablando probablemente de las plagas que Dios había enviado sobre los egipcios, o quizás está hablando en referencia a las enfermedades más comunes en Egipto en ese momento. Una de ellas era la lepra. La mayor parte de las enfermedades comunes en ese tiempo, en ese área del planeta Tierra, eran enfermedades relacionadas con enfermedades de la piel. Concluye diciendo: porque yo soy Jehová tu sanador. De ahí donde sacamos el nombre Jehová Rafa, el Dios
que físicamente preserva tu salud, el Dios que físicamente sana tus enfermedades, el Dios que espiritualmente preserva tu alma por medio del perdón de nuestros pecados y por medio de la fe en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Versículo 27. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La palabra Elim nos habla de algo muy importante, nos habla de la satisfacción que Dios da a las personas que caminan con Él en obediencia. Satisfacción que Dios da a las personas que caminan con Él en obediencia. Es interesante que en Egipto Dios comienza de una forma distinta a lo que acontece aquí. En Egipto Dios comienza tomando aguas que eran buenas, aguas potables, aguas dulces y amargándolas. Ahora aquí toma aguas que están amargadas y las endulza. Así que podemos decir que Elim es el complemento de Mará. Primero vemos cómo las aguas amargas de Mará son endulzadas por el árbol, el madero, y no lo mencioné porque lo vamos a mencionar durante la aplicación. Eso es un símbolo, es una figura, es a picture de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, el cual padeció por nosotros en el madero, en la cruz del Calvario. Y luego vemos los pozos de agua pura y el refrigerio y la sombra de las palmeras en Elim, que al mismo tiempo son una imagen de la vida abundante que el Señor Jesucristo nos vino a dar. Ahora, manera de aplicación, en conclusión de lo que estamos haciendo en esta tarde aquí en esta enseñanza, quiero que veamos tres cosas que podemos aprender de la reacción de Moisés ante el desengaño, la decepción, la desilusión, el desaliento que este pueblo experimenta. ¿Cómo Moisés brega con esta cuestión? Hay 3 principios que son importantes en sus notas, donde dice, algunas cosas que debo recordar cuando el desengaño, decepción, desilusión y el desaliento invaden mi vida. Primero, preciso recordar que detrás de los grandes éxitos vienen los fracasos. Como ya dijimos, 3 días antes el pueblo celebraba la victoria que habían obtenido al cruzar el Mar Rojo. 3 días después de la victoria, el pueblo está quejándose, el pueblo está murmurando contra Moisés y obviamente contra Dios. Una cosa que puedo decir en mi experiencia personal y por lo que lo he escuchado de muchos hombres honestos, humildes, verdaderos siervos de Dios, en cierta forma es que después de escalar la cima de una montaña, siempre es necesario enfrentarnos a un valle. Humanamente, físicamente es lo mismo. Escalamos la cima de una montaña y luego de eso tenemos que enfrentarnos a un valle. Hay un ejemplo que es muy interesante para nosotros considerar en este momento que ilustra lo que acabo de decir, y el hecho de que años más tarde el pueblo de Israel, una vez ya entrado a la tierra prometida, recibido la bendición de Dios, el pueblo de Dios tiene que enfrentarse a un ejército enemigo, a una ciudad enemiga, Jericó, y Dios le da una increíble, sobrenatural victoria. El pueblo peca, sí peca, obviamente sabemos eso, pero también sabemos que el ego del pueblo se le infla. Luego de esa gran victoria, el pueblo, luego de entrar, Jericó era una gran ciudad, una ciudad amurallada, con ejércitos increíbles. Ahora tienen que enfrentarse a una aldeíta chiquitita y el pueblo experimenta una derrota aplastante. Dice, Josué capítulo 7, versículos 2 y 5. Después Josué envió unos hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betavén,
hacia el oriente de Betel y les dijo, subir a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron, en otras palabras, they went and scout, right? Lo que estaba pasando. Al volver, a traer con su reporte, le dijeron a Josué que no suba todo el pueblo, 2,000 o 3,000 hombres tomarán, y son suficientes. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. This is a piece of cake. Es un fly al pitcher. Subieron allá del pueblo con 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Los de Ai les tomaron a unos 36 hombres, los persiguieron mataron, mejor dicho, unos 36 hombres, los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Subrayo lo último. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Hay una realidad en nuestra vida que usted y yo tenemos que recordar consistentemente. Y es esta. Si hay algo que vale la pena considerar, escribir y tomar con seriedad, es lo que voy a decirle en este momento. En las grandes crisis de nuestra vida, por lo regular, dependemos de Dios. Ante la presencia del cáncer, la presencia de algo desastroso en la vida nuestra, en la vida de nuestros hijos, dependemos de Dios. Normalmente son las cosas pequeñas las que nos derrotan. Dice la Escritura que son las zorras pequeñas las que echan a perder el viñedo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué son las cosas las pequeñas en la vida las que nos derrotan? Sucede porque cuando estas llegan, nosotros en vez de depender de Dios, comenzamos a hacer lo que no debemos hacer, que estamos haciendo en este momento, es depender de nosotros. Quizá alguien se pregunte, ¿y por qué Dios permite que el pueblo llegue a Mara donde el agua es amarga? Versículo 25. Otra vez, entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró el árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí estaban, les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. El punto es que Dios le permite llegar a este lugar, Mara, desilusión amarga si usted quiere, para probar su reacción, para probar su carácter. Y probar no es porque como si Dios está diciendo, ok, yo no sé cuál es el carácter de esta gente, así que yo los voy a poner en un lugar donde hay agua amarga, a ver cómo ellos responden para saber con quién yo estoy bregando. Es si usted eso es lo que entiende cuando dice que Dios los probó, pues usted está entendiendo incorrectamente. Porque está subestimando el carácter de Dios que es omnisciente. Dios no tiene que ver si yo voy a tomar el agua amarga o no tomar el agua amarga para saber cuál es mi carácter. Dios sabe cuál es mi carácter. Probar quiere decir purificar. Y si hay alguien que necesitaba saber cuál era el carácter, era el pueblo de Israel. De paso, cuando cruzan el Mar Rojo, Dios nos los está probando. Porque ellos no tenían fe en cuanto a lo que Dios estaba llamándolos a hacer. Moisés es el que tiene fe. Y Moisés está un tanto intimidado, que Moisés está ahí titubeando y Dios le dice, vamos, dale. Haz lo que sabes que tienes que hacer. Levanta tu callado. Una pequeña observación. El carácter de Dios es revelado en el Mar Rojo. Me explico, en los grandes incidentes de la vida del ser humano. El carácter del ser humano es revelado en Mara. Lo que tú eres se revela en las irritaciones del diario vivir tuyo. No en los grandes conflictos, en las grandes calamidades, porque en las grandes calamidades, nuevamente, la mayor parte de la gente mira a Dios.
Es como bregas con las situaciones del diario vivir, con los muchachos en tu casa, con las situaciones que te irritan, con la comida que no te gustó como estaba, con el hecho de que te hablaron un poquito estrujado, con el hecho de que no te comunicaron todo lo que tú querías que te comunicaran. Algunas cosas que debo recordar cuando el desengaño, decepción, desilusión y el desaliento invaden mi vida. Lo primero, ya lo dije, preciso recordar que detrás de los grandes éxitos vienen los fracasos. Y segundo, recordar que aún en los grandes actos de servicio a los demás pueden ser olvidados rápidamente. Si hay una cosa que provoca decepción, desaliento, desilusión, desengaño, es eso. El hecho de que usted le ha dado, se ha entregado, ha ayudado, ha dicho que sí, ha perdonado, ha buscado la forma, y cada una de esas cosas, en determinado momento, por cualquier cosa, son olvidadas. ¿Cuántos me entienden? Versículo 24. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés, ejemplo de eso, diciendo que vamos a beber. El pueblo de Israel tenía un problema que usted y yo no tenemos. El pueblo de Israel tiene el problema que tenía una memoria bien corta. Usted y yo no tenemos ese problema. Versículos 21-22 del capítulo 13. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El cuidado, la protección, la presencia, la provisión de Dios. 3 días después del Mar Rojo, al menor indicio de una dificultad, comenzaron a ¿qué? A murmurar, a dudar, a criticar, a protestar. Personalmente, no deja de asombrarme lo rápido que la gente olvida. También tengo presente simultáneamente, cuando ese pensamiento pasa por mi mente, el hecho de que eso es parte de la naturaleza humana. El hecho de que hijos se olvidan de sus padres, patrones se olvidan de sus empleados, esposos presuponen de sus esposas, esposas presuponen de sus esposos. Presuponer quiere decir en inglés take it for granted. ¿Será que habrá alguna persona en su vida que usted está presuponiendo? ¿Será que habrá alguna persona que usted está dando por sentado? It's going to be always there for me. Siempre va a estar ahí. Yo puedo hacer lo que yo quiera y siempre va a estar para mí. Puede ser una esposa, puede ser un esposo, puede ser un trabajo, puede ser un amigo, puede ser un trabajador de la guardería, puede ser un trabajador de escuela dominical, puede ser un pastor, puede ser un director de alabanza y adoración, puede ser un ujier, puede ser cualquier persona. Yo quiero que invertamos el resto de nuestro tiempo en esta tarde viendo algunas cosas que Moisés no hizo y viendo 2 cosas que Moisés hizo, que usted y yo podemos emular, imitar a Moisés. En las cosas que no hizo, ante el desaliento, ante la decepción y todas las cosas que ya discutimos, y algunas cosas que precisamente él hizo en sus notas, que debemos hacer con el desaliento, que la decepción y la desilusión y el desengaño provocan.
Otra vez, la decepción, desilusión y el desengaño provocan una cosa que se llama desaliento. Las cuatro cosas están juntas, pero si vamos a ver, ¿verdad? El desaliento es el resultado de esas otras tres cosas. Lo primero que debo hacer es que no debo buscar desquitarme o maldecir a nadie. No busque desquitarse o maldecir a nadie. Vamos a unos pasajes bíblicos, no podemos hacer exposición de lo mismo porque no tenemos mucho tiempo y quisiéramos ser fieles y terminar a las 2:30. Romanos capítulo 12, versículos 14, 17 y 18. Esto dicen, escuche, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no ¿qué? Subraye eso y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y lo bueno es no lo bueno de acuerdo a la televisión, no de acuerdo a la cultura, lo bueno de acuerdo a lo que Dios dice en su santa palabra. Amén. El fuego ese que ardía en mis huesos que no podía contener. Y versículo 18, si es posible, subraye eso, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El mandamiento no es estar en paz con todos los hombres. El mandamiento es, si es posible, porque está claro, hay una cláusula que establece que en muchas ocasiones no es posible. Y hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder determinar cuándo es ese momento. Porque hay un tiempo para todo. Amén. Hay un tiempo para agarrarse de algo, hay un tiempo para soltar algo. Y necesitamos que, ¿cómo sé? ¿Cómo puedo saber cuál es tiempo? Pues por eso es que necesitamos hacer de Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Por eso debemos ser honestos al momento de orar. Si es que se te ocurre orar el Padre Nuestro, que cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo, perfectamente, soberanamente. Así que aquí en este punto lo que queremos destacar es el hecho de que no debemos desquitarnos. ¿Por qué razón? Primero porque ese es el rol, no es nuestro, es del Señor. Amén. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo vengaré, dice el Señor. Mi rol es devolver bien por mal. Mi rol es buscar, cuando me sea posible, hasta donde me sea posible, estar en paz con todo el mundo. Y en adición a eso, no debo desquitarme porque usted y yo somos sumamente creativos cuando se trata de desquitarnos y cuando se trata de vengarnos. Ajá, don't worry about it. I take care of you. Right? Yo sé lo que tengo que hacer para destruirte. O destruir todo lo que sea importante a tus ojos, para hacerte daño, para hacerte sufrir. Hemos aprendido y hemos insistido en que debe ser una parte de la enseñanza de nuestra iglesia en todos los niveles. El entender que cuando usted y yo comenzamos a desquitarnos, en ese mismo momento Dios deja de defendernos. It's like una cosa o la otra. Dios me está defendiendo, pero en el momento en que yo meto la mano, ahí se para la intervención de Dios. Así que, ¿qué debo hacer con el desengaño, con el desaliento, la exención y todas esas cosas? Lo primero que es no buscar desquitarme o maldecir a nadie. Segundo, no permitir que el desafío me consuma, que el desaliento, debe haber dicho, el desaliento me consuma. Job capítulo 5, versículo 2 y Efesios 4:31. Es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y Efesios 4:31 dice, quítese, remuévase de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
La idea aquí detrás de estos versículos es la necesidad que usted y yo necesitamos de utilizar correctamente esta capacidad que Dios nos ha dado para pensar. ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios. Así que no piense mucho en el asunto. No permita que el asunto le consuma. Inevitablemente, mientras más usted y yo pensemos en ese asunto, en eso que me provoca desaliento, en eso que me provoca decepción, en eso que me hicieron o lo que sea, mayor será nuestro dolor. Y si nos mantenemos ahí, pronto vamos a ser consumidos. Vamos a perder nuestra energía física, nuestra energía emocional, nuestra energía espiritual y nuestra energía relacional. Con el agravante de que mientras más usted piense en ese asunto en particular, una de dos cosas, usted pone sus ojos en el asunto o pone sus ojos en Dios. Y si usted lo pone en el asunto, mientras más usted lo haga, más grande se torna la situación. Si usted dice a palabras eléctricas, oídos desconectados, a mí no me importa lo que usted esté diciendo, yo voy a seguir enfocado en esto, pues le quiero decir que tarde o temprano usted va a terminar haciendo lo que el pueblo de Israel terminó haciendo, murmurando. Y usted va a terminar murmurando, refunfuñando, como decimos, contra Dios. Présteme atención, por favor. La cuestión de murmurar, la cuestión de refunfuñar, esa palabra la usamos nosotros los caribeños mucho. Es algo sumamente peligroso porque es una cosa que se puede convertir en una adicción. Y cuando usted viene a ver, usted se pasa en todo momento murmurando. Usted se pasa todo el tiempo refunfuñando. Otra cosa que no debemos hacer, asegúrese de que su desaliento no se prolonga. Gloria a Dios. El color de las cosas es determinado por el color del cristal a través del cual usted los mira. Mi Dios es soberano, mi Dios tiene la sartén agarrada por el mango. Dios me ha prometido que si yo lo amo a Él, todo lo que acontezca en mi vida, sea bueno o malo, Dios va a producir algo bueno de eso. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Esto es lo que ha sido llamado conforme a su propósito. Así que asegúrese de que su desaliento no se prolonga. Efesios capítulo 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol bajo vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La idea aquí es de confesar, la idea aquí es de arreglar lo que haya que arreglar mientras usted pueda, usted se toma la iniciativa o lo que sea. Pero también la idea aquí es de no alimentar lo que está pasando por su mente. You are not going to make me hate you. Usted no va a provocar que yo lo odie a usted. Usted no me va a convertir en una persona negativa. ¿Alguien puede decir amén, aleluya? De paso, let me just say something about the amén, aleluya. Okay? Es una costumbre que tenemos los predicadores que nosotros desearíamos que cuando hay alguna verdad bíblica y una verdad que tiene significado en la vida de las personas, la gente diga amén. Amén quiere decir así es, verdad, yo estoy de acuerdo. Gloria al nombre del Señor. Right? Okay. Es una costumbre de la expectativa de que you're like fishing for the amen, que la gente diga sí, es verdad, ¿sabes? Pues porque uno como predicador, pues ha estudiado la Escritura, ha vivido en cierta forma, ha leído las vidas de hombres y mujeres que le han servido a Dios, que han sido trofeos de la gracia de Dios, y pues sabemos que pues estas cosas son sumamente importantes en la vida de las personas. No permitir que nadie me convierta en una persona negativa. Nosotros no somos llamados a devolver mal por mal, somos llamados a devolver bien por mal.
O sea, nosotros esperamos que la gente diga amén, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hay una cosa que ha sido traído a mi consideración por el Espíritu Santo. Es que debo ser más cuidadoso al decir, alguien dice amén, alguien dice aleluya. Lo digo como una muletilla en este momento, como ha sido parte de mi predicación por mucho tiempo. Porque el amén y el aleluya, que a Dios le agrada, es el amén, el aleluya, que es provocado por el Espíritu Santo dándote convicción. No porque un pastorcito venga a decirte, di amén, aleluya. Seamos cuidadosos al momento de decir amén y aleluya. Porque el ser humano todo lo que hace es considerar lo que ve y lo que oye. Pero Dios pesa los corazones. Asegúrese de que su talento no se prolongue, porque si usted no lo hace, si usted dice, no me puedo quedar en esto, no me puedo quedar desalentado, porque el desaliento es por resultado de la conducta de que alguien, algo, algún evento, alguna circunstancia no está llenando expectativas en mi vida. Y si eso se prolonga, es peligroso porque eso puede convertirse en una cosa que Dios dice que es sumamente fea y hace muchísimo daño. En Job capítulo 18, versículo 4, ¿por qué te destrozas en tu furor? ¿Será abandonada la tierra por tu causa o serán removidas de su lugar las peñas? Furor. Esa es esa emoción fea, rabiosa, que es provocado por una cosa que se llama amargura. Hay tantas cosas que yo quisiera compartir con ustedes. Cada día que pasa, cada uno de nosotros estamos más y más próximos, si estamos en Cristo, a encontrarnos con nuestro Salvador. Es insensatísimo del ser humano presumir de que va a haber un día mañana. Ayer comí unas cosas que pude haber comido, pero no en la cantidad que me las comí. El resultado fue que como a eso de las 9 o las 10 de la noche tenía los niveles de azúcar en unos niveles sumamente serios. Sentía como si por dentro de mi cuerpo estaban corriendo el río Amazonas. Labios secos, palpitaciones. Cerré la puerta de mi casa, de mi cuarto y empecé a orar a Dios. Confesar mi pecado de glotonería. Porque lo que comí no estaba mal, fue la cantidad que comí. Dios tuvo misericordia de mí. Me permitió conciliar la calma y pude dormir. Dormí excelentemente. Dormí 6 horas de corrido, que para mí, that is un milagro de Dios. Pero el punto es que ayer mismo, en ese momento, otra vez, yo no le tengo miedo a morirme. Yo estoy loco por estar con mi Señor y con todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Cada vez que tengo la oportunidad de pararme detrás de un púlpito, y ya sea la escuela bíblica antes de enseñar, ya sea los miércoles,
ya sea en la reunión del concilio, donde sea, yo quisiera pues poder compartir todo lo que Dios ha compartido conmigo, que ha sido impacto para mí y que ha provocado en la vida mía el deseo de odiar el pecado en todas sus manifestaciones, desde la más pequeñita hasta la más grande, y de amar, desear, tener sed, tener hambre de obedecer la voluntad de Dios, desde las cosas más pequeñitas hasta las cosas más grandes. Una de las cosas que provoca más desilusión y desaliento y decepción en la vida de un ser humano es esta: es el querer complacer a todo el mundo. Escoja, sea como Jeremías. Jeremías escogió: aquí yo voy a complacer a Dios, y todo el mundo para su casa. Así que no se desquite, no piense mucho en el asunto, rehúse prolongar la amargura. Moisés hizo dos cosas que debemos nosotros hacer. Están en sus notas, por favor. Oh, is that right? I still have something to say. No prolongue. Entrégale el asunto a Dios. All right? Okay? En sus notas. La letra, el número 4, perdóname. Okay? Estoy loco por terminar. No, creo que voy a poder hacerlo. Ahora, lo contrario de entregarle el asunto que me provoca desaliento, que me provoca toda esa cuestión, ¿sabes? El pueblo de Israel lo que hizo fue entregárselo a Moisés, murmurando, ¿verdad? ¿Sabes? Lo contrario de entregárselo a Dios es entregárselo a otra gente. Nosotros somos más propensos en nuestra naturaleza a entregarle las cosas a otra gente que entregárselas a Dios. Las formas que lo hacemos es chismoseando, cogiéndonos pena, y sobre todo buscando gente que se alinee con nosotros, buscando un oído, alguien que me escuche, alguien que diga: ay, pobrecito, ay, sí, ay, sí, esa cuestión. Así que nosotros, contrario a lo que hizo el pueblo de Israel, debemos hacer lo que hizo Moisés, que lo que hizo fue clamó a Dios. Primera de Pedro 5:7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Luego que haya hecho eso, permita que Dios le transforme. Deje que Dios produzca algo bueno en usted. Dios siempre hace eso. Cuando uno, en vez de llevarle las cosas a otra gente, uno se los lleva a Dios, Dios siempre produce algo bueno en nosotros. Ejemplo clásico de eso es José de Egipto. Si hubo una persona que tenía todo derecho a estar lleno de amargura y resentimiento, fue José de Egipto. Si usted no sabe qué es la historia, le digo: 11 hermanos que le odiaban a muerte, le venden como esclavo. 40 años, su vida es cuesta abajo todo el tiempo. Personas que intencionalmente le hacían daño. Sin embargo, sabemos nosotros que estamos en este lado de la eternidad, que Dios tenía un plan para la vida de José mucho más grande que el dolor y todo lo que le estaba pasando. Que Dios lo llevó a ocupar la segunda posición en poder en Egipto. Y desde esa posición, alabado Cristo, pudo salvar al pueblo de Egipto, pudo salvar a su familia también, inclusive la gente que estaba buscando hacerle daño. La Escritura nos dice en Génesis 50:20, finalmente se encuentra con los hermanos que le hicieron tanto daño. Y esto le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis, todo el mundo lea conmigo, por favor. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente, a mucho pueblo, incluido el pueblo de Dios. Así que entienda, por favor, que en esta vida siempre va a haber gente que le hiera. En ocasiones lo hacen accidentalmente, en otras ocasiones lo hacen intencionalmente. Son malas noticias. Pero si usted es cristiano, si usted está en Cristo, hay buenas noticias.
La promesa de Romanos 8:28 es para usted. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien, esto a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que Dios es soberano. Y como Dios es soberano, nada en la vida nuestra es un accidente. Ahí nos dice que Moisés bregó correctamente con la situación, clamó a Dios, no se dejó intimidar por la murmuración del pueblo. Y Dios le proveyó una solución. Versículo 25. Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas se endulzaron, allí dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. En un desierto encontró un árbol, es un madero. Simbólicamente Moisés lo echa a las aguas y las aguas se endulzan. Como ya dije, ese árbol es un símbolo de una cruz que años después convertiría, alabado sea el nombre de Jesucristo, la amargura que produce el pecado en la vida del ser humano. Escucha bien, si está visitando y no conoce a Cristo, convierte la amargura que produce el pecado, esa cruz, convierte esa amargura que produce el pecado y lo convierte en la dulzura que produce la salvación. Como ya dije, Dios le mostró el árbol había estado allí por mucho tiempo. Moisés clamó a Dios. Si Moisés hubiese estado cogiéndose pena, tratando de desquitarse, probablemente, humanamente hablando, no hubiese visto aquello que iba a convertir lo amargo en dulce. El que tenga oído para escuchar, que escuche. ¿Dónde usted va a fijar sus ojos? En conclusión, les recuerdo, los grandes éxitos son seguidos por fracasos. Los grandes actos de servicio son olvidados rápidamente. La mayor parte de la gente no aprecia nuestro esfuerzo. Por último, ¿qué sucede cuando usted y yo nos encontramos en los zapatos de Moisés? ¿Qué sucede cuando usted y yo estamos con gente, estamos con hijos, estamos con padres, estamos con una esposa, estamos con un esposo, estamos con gente a nuestro alrededor que no aprecia nuestro esfuerzo? Gracias por preguntar. Recuerde que después de la gran escasez viene la abundancia. Escriba eso, por favor. Versículo 27. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Encontraron un paraíso. Encontraron más agua de la que necesitaban. Nos dice que estuvieron allí alrededor de 42 días. No solamente había agua, había dátiles, había palmeras. La distancia entre Mará y Elim era bien corta. Alguien dice que el lugar de la desilusión, entre el lugar de la desilusión y el lugar del deleite, lo que había era un trayecto bien, pero que bien corto, al doblar la esquina, si usted quiere. La pregunta entonces es, ¿por qué esta historia está en la Biblia? Una de las razones es porque usted y yo somos muy dados a darnos por vencidos muy rápido. Otra pregunta que la gente me hace es, ¿cómo podemos nosotros llegar de Mará a Elim? ¿Cómo puedo llegar, cómo puedo pasar, pastor, de esta experiencia amarga que estoy pasando a una situación donde yo pueda disfrutar? La respuesta es simple. Continúa confiando en Dios y echando para adelante. Echando para adelante quiere decir obedeciendo. No hay confianza en Dios si no hay obediencia. La pregunta es, Brother John, ¿qué es lo que le tiene a usted desilusionado en el día de hoy? ¿Cuál es el trago amargo que usted está pasando en el día de hoy? Yo sé cuál es el que yo estoy pasando. ¿Cuál es el que usted está pasando? No me tiene que decir. ¿Es una situación de empleo? ¿Es una situación de salud?
son sus finanzas, es una relación, es una cuestión familiar. Quedan como 2 o 3 minutos nada más. Escuchen. A través de los años he podido hablar con personas que están pasando por circunstancias como esta, ¿verdad? ¿Sabe? Pues la cosa está bien amarga, están en las aguas de Mará, en la amargura, el desaliento, la decepción y todas esas cosas. Muchas personas me dicen, pastor, pero es que, yo digo, echa para adelante, confía en Dios. Dice, pero pastor, pero es que yo no tengo ganas de orar. Es que yo no tengo ganas de leer la Biblia. No tengo ganas de ir a la iglesia. Tengo menos ganas de ofrendar. Yo no tengo ningún deseo de estar envolviéndome y sirviendo en la iglesia, envolviéndome en la vida de otras personas, como usted me dice, envuélvete en la vida de otras personas y tú verás cómo vas a salir de la depresión. Yo no tengo ganas de hacer nada de eso. ¿Qué debo hacer? Con muy poca variación, mi respuesta siempre ha sido lo mismo. Manténgase orando, manténgase leyendo la Biblia, manténgase confiando en el Señor, manténgase asistiendo a la iglesia, manténgase ofrendando, manténgase sirviendo. Algunas personas, pero yo no puedo hacer eso porque mi corazón no está en eso. Escuché algo que un pastor que yo tenía hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, debió haber dicho. Que él decía a menudo, en una ilustración, decía, imagínense que usted se levanta mañana por la mañana y usted llama a su jefe y usted le dice a su jefe, yo sé que usted me espera en el trabajo, pero tengo que ser honesto con usted. Mi corazón no está en las de ir a trabajar hoy. Y yo sé que usted no quiere que yo sea una persona hipócrita. Por esa razón me voy a quedar en casa hoy leyendo un libro y comiendo tostitos. Cuando me sienta con deseos de ir, iré a trabajar. ¿Ok? Yeah, right. That's gonna work. ¿Cuál es el punto detrás de eso? Escuche, por favor. La mayor parte de las cosas que tienen valor en este mundo son hechas por gente que no tienen el deseo de hacerlas. Cristiano maduro es una persona que vive movido por sus compromisos para con el Señor. No es una persona que vive movido por sus sentimientos. Quizá usted se encuentra en el día de hoy, en la tarde de hoy, en una situación de mará. Quizá la cosa está caliente, difícil en su vida. La situación es amarga. La cosa está seca. Quizás su mará es financiero, ahogado en deudas, o relacional, problemas serios con sus hijos, su esposo, sus suegros, sus yernos, su trabajo, gente en su trabajo. Quizás es un mará de salud. Quizás usted es una persona que, como muchas personas, vive en un constante dolor físico por alguna condición que usted pueda tener. Quizás su mará es un mará ocupacional. La idea de mañana tener que levantarme para ir a ese dichoso lugar de trabajo es algo que me apesta. Quizás su mará es un mará espiritual. Y si usted viene a la iglesia, pero usted está vacío espiritualmente. Quizás usted necesita estar lleno del Espíritu Santo.
Así que les recuerdo que Dios sabe dónde usted se encuentra. Nada le sorprende. El asunto es cuánto tiempo usted piensa quedarse ahí. ¿Va a murmurar o va a clamar a Dios? No se olvide que el Elín está a la vuelta de la esquina. Solución para las aguas amargas de Mará fue un árbol. Y como le dije, ese árbol era un símbolo, una figura, picture. De un árbol o un madero que Dios iba a utilizar para hacer una cruz. Y la Escritura dice que en el Monte Calvario el Hijo de Dios, Jesucristo, fue crucificado para, por medio de su sacrificio, todos los que creían en Él pudiesen ser salvos del pecado, la muerte, sanados de la amargura, la culpa, los desengaños de esta vida. Quiero decirle que hay una persona que nunca le va a fallar. Yo le habré de fallar, su esposo le habrá de fallar, su esposa le habrá de fallar, sus hijos le habrán de fallar, pero hay una persona que nunca le va a fallar. Su nombre es Jesús. No la iglesia en sus pasos. Jesús nunca le va a fallar. Romanos 10:13 dice: ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y porque todo aquel que en Él crea no será defraudado. God is good. All the time. Nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre lo lleve. Si usted no conoce a Cristo, si usted no ha entregado su vida a Cristo, el Padre Celestial, a través de la obra del Espíritu Santo, quizás lo está conduciendo a usted a entregarle su vida a Cristo. No me necesita a mí para hacerlo. Si nunca lo ha hecho, hágalo. Hágalo ahora, hágalo esta tarde, hágalo esta noche. Pero entienda que todo el mundo que es salvo por la obra de Dios en su vida. Pero todo aquel que es salvo precisa invocar el nombre del Señor, pedirle a Cristo que venga a su vida, entregarle su vida a Jesucristo, confesar que soy un pecador que necesita un Salvador, que tú eres ese Salvador. Dios es el que salva, pero esa salvación no está separada de nuestra responsabilidad de clamar a Dios. Dios tocando nuestros corazones y dirigiéndonos a la persona de Jesucristo. De eso se trata la salvación. De eso se trata el ser cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted nunca lo ha hecho, hágalo. Y si le parece bien, si lo hace, no tiene nadie con quien compartirlo, acérquese, me lo deja saber, hablamos sobre el particular, nos gozamos, nos abrazamos, y como alguien que lleva mucho tiempo caminando de la mano del Señor, inconsistentemente, con toda clase de defectos, quizás pueda compartir con usted algunas cosas que puedan ayudarle a usted a crecer en su vida cristiana y quizás a no cometer los muchos errores que yo he cometido en mi vida cristiana.
Así que si quiere acercarse, podemos hablar, o si quiere mandarme un texto y hablar, yo con mucho gusto le doy mi oído todo el tiempo que sea necesario. God is good. All the time. All right. Así que oramos, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te volvemos a dar por tu bondad y por tu misericordia, por habernos traído hasta aquí, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres experto tomando las aguas amargas de nuestra vida y convirtiéndolas en aguas dulces. Gracias, Padre Santo, porque pues tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Gracias por el aliento y la fortaleza que recibimos a través de ella, Señor. Yo te doy gracias por el recordatorio de que tú peleas nuestras batallas y el que confía en ti nunca será defraudado. De regreso a nuestros hogares, llenos del Espíritu Santo, es lo que te suplico, Señor, que podamos poner en práctica las cosas que hemos escuchado en el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ven pronto. En tu nombre oramos. Amén. God is good. All the time. God is good. Vaya Dios.